Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Padre, gracias por tu palabra, por la autoridad que tú me has dado. Me vuelvo contra el hombre fuerte del partido del 3 de febrero. Lo atamos, lo amarramos y lo sujetamos y lo echamos fuera en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos vida, declaramos bendición, declaramos tu favor sobre nuestras vidas en una manera especial. Espíritu Santo, háblanos en esta noche en una manera especial. Te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Hay tres palabras importantes que he podido recalcar o resaltar en este pasaje de la Biblia. La primera palabra es permanecer. ¿Se anima a repetir conmigo esa palabra? Permanecer. Y buscando en el diccionario qué es permanecer, dice, significa mantenerse en el mismo lugar, estado o calidad. Oiga, mantenerse en el mismo lugar. Cuando nosotros hemos aceptado a Jesús, hemos decidido permanecer en Él. Permanecer en el lugar, permanecer en la calidad de cristianos, permanecer en la fe, estar anclados en Él. Y permanecer no lo es todo, aunque es importantísimo. Permanecer también es importante que usted sepa que toda permanencia está ligada a la decisión de una persona. Uno decide permanecer en Dios, uno decide seguirlo a Dios, uno tiene luchas, tiene pruebas, tiene dificultades y muchas veces la fe es avasallada, la fe muchas veces es puesta a prueba y nosotros debemos permanecer, pero ese permanecer, dijimos, es una decisión. ¿Qué es? Una decisión. Si uno decide permanecer, si uno decide permanecer en Dios, la Biblia dice que todo aquel que ama a Dios debe permanecer en Él. Debe permanecer en su amor. Y permanecemos por medio de la obediencia a Dios. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En realidad, entonces, Jesús está diciendo, permanecemos por obediencia a Dios. Y la obediencia surge de ese amor a Dios. ¿Por qué usted le obedece a Dios? ¿Por qué usted obedece a la palabra de Dios? Porque usted ama a Dios, ¿no es cierto? Por supuesto que en la iglesia de Villa Bosch toda la gente permanece en Dios porque ama a Dios. Pero ¿cuánta gente ha llegado al camino del Señor y se aparta? Porque hay personas que se apartan de Dios. Porque hay personas que todavía no permanecen en la fe. Hay algunos que se han apartado pero no pueden vivir lejos de Dios y regresan. Pero hay otros que se apartan y nunca más vuelven a Él. ¿Por qué? Porque no hay una decisión de permanecer. Y nunca nadie jamás te podrá asegurar o aseverar que no vas a tener luchas, que no vas a tener problemas, que no vas a tener situaciones que te duelan. Nadie te lo puede asegurar. Porque en realidad también tu fe es necesario que sea puesta a prueba. Y tu permanencia en Dios está ligada a la obediencia y la obediencia está ligada al amor. Ahora, San Juan, mire lo que dice San Juan, es una palabra tremenda. Todo aquel que permanece, versículo 6, en Él no peca. La desobediencia entra por el malestar o el odio o las rencillas. ¿Por qué uno desobedece? Nos cuesta tanto a los seres humanos obedecer, ¿no? Es como que dentro nuestro está ese querer infringir las cosas, pero Dios desea que usted y yo permanezcamos en Él. ¿Por qué a la gente le es más fácil ir a un curandero que obedecer a la palabra de Dios? Porque la gente no quiere compromiso.
De una u otra manera, la Biblia nos confronta con nuestra necesidad y con nuestro pecado. Y nosotros tenemos que aprender a permanecer en Él, a pesar de toda dificultad y de toda lucha. Cuando vemos a los antiguos cristianos o creyentes, San Pablo dice que murió decapitado, por ejemplo, los escritores. San Pedro murió de cabeza, crucificado cabeza al suelo. Y tantos otros en hogueras, y otros en los anfiteatros comidos por leones, y otros antorchas humadas, calafateadas en brea y prendidos fuego por la noche. Permanecer. La permanencia es una cuestión no de temporada, sino de cada día. El permanecer en Dios es cada día, es cada día. Es la lucha, la prueba, pero está ahí, cada día permanezco en el Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Permanencia, diga por favor la palabra permanencia. Debo permanecer. El que persevere hasta el fin, dice la palabra, será salvo. Mateo 10:22 dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Ese perseverar hasta el fin está hablando de esa permanencia de cada día. De cada día decir, sí, soy creyente, cada día voy a agradar a Dios, cada día voy a hacer su voluntad, cada día voy a dejar que el Señor se manifieste en mi vida, aún en mi necesidad, y voy a permanecer. Vio que hay gente que se enoja con Dios y dice, Dios no me proveyó el novio, no me proveyó la novia, no me dio trabajo, y abandonan la fe. Esto es para gente valiente como ustedes. Hay que ser valiente, hay que tener agallas para seguir y permanecer en Dios. Permanecer aun cuando Dios no te da lo que estás buscando. Permanecer. Permanecer en Dios. ¿Cuántos dicen que van a permanecer en el Señor? ¿Usted puede asegurar que va a permanecer en el Señor? ¿Seguro? Mire, no hay cosa más triste para un pastor ver fotografías. Porque si se fue uno y se fue a otra iglesia, bueno, permanece. Pero es muy triste cuando uno ve fotografías y esas personas ya no están más, ya no son parte del reino, ya no están en las cosas de Dios. Y eso es tristísimo. Permanecer es de cada día y es una decisión firme, es algo determinante. Pero para permanecer en Él no es solamente quedarme en la iglesia. Permanecer en Dios es mucho más que estar en la iglesia. Permanecer en Dios es andar como Él anduvo. ¿Qué dice, pastor? Mire, léalo conmigo. En la misma carta, en el capítulo 2, versículo 6. ¿Cuántos dicen que van a permanecer en Él? ¿Los demás no? 2:6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y debes amar a tu hermano. Ah, palala, y ahí no me gusta tanto. Pastor, ¿por qué tengo que amar? No es una opción el amar a tu hermano, es una orden. Ah, pero a mí nadie me obliga a amar. Dios dice que debes amar a tu hermano. Ah, yo que a veces uno elige amistades o selecciona amistades dentro de la iglesia. Y esto es bueno porque las amistades uno las puede escoger, pero los hermanos vienen, ¿no? Entonces de repente está el hijo único, todo bárbaro, los juguetes, todo para él, pero aparece el hermanito. Y el hermanito cuando empieza a caminar es tipo Chucky. Se pelea con el hermano. No lo pidió. Y quizás pidió un hermano, pero le vino un hermano totalmente distinto a lo que esperaba. Los hermanos vienen. Vos no los elegís. Y los tenés que amar. En el Señor también es igual. Los hermanos Dios te los endosa, te los envía, te los manda. Y los tenés que amar. Los tenés que amar. Y la Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña que el fundamento del Evangelio es el amor. Es el amor. Por eso Dios se dio por nosotros en la cruz, por amor.
La esencia misma del Evangelio es el amor. Lo que reina en el cielo es el amor, porque Dios es amor. Y si tú no puedes amar a tu hermano que lo ves, ¿cómo puedes entrar al reino de los cielos? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios? A ver, pastor, explíquemelo por la Biblia. Bueno, vamos a leerlo. Juan capítulo 3, versículo 14. Dice, nosotros sabemos, primera de San Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a... ¿Cuántos están en vida? Levánteme la mano así. Bien. Hemos pasado de muerte a vida. ¿En que amamos a qué? Oiga, volvamos a leer ese pasaje. Nosotros sabemos, lo damos por entendido, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. Hay hermanos que no se aman entre sí. Hay hermanos que se hablan mal, que se rechazan. Aún dentro de la misma casa, del mismo seno familiar, del mismo núcleo familiar. La Biblia dice, y esto también está hablando de los hermanos en la fe, que el que no ama a su hermano permanece en qué? Palala. Hermano, Dios, no me pidas semejante cosa. Tú sabes que te amo, que tú eres la razón de mi vida, pero no me pidas que ame a mi hermano. Yo lo soporto, tú lo amas. Pero Dios dice, no solamente debes soportarlo, sino que debes amarlo. Porque hay hermanos de todas clases. Están los hermanos fáciles de llevar, que uno se lleva bien, que los abraza, hermanazo, Dios te bendiga. Y está aquel hermano que uno trata de evitar. Y dice, uy, otra vez sopa. Yo, Señor, yo te amo, pero ¿cómo hago para amarlo a Él? Solamente con el amor de Dios, porque la Biblia dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte. Y esto no termina aquí. Todo aquel que aborrece a su hermano es que homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Que si tú no amas a tu hermano, si yo no amo a mi hermano, permanentemente tengo muerte eterna. Palala. Y no termina ahí. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los... Eso sí que no me gusta. Encima que me pedís que lo ame, que no lo banco. Ahora me decís que dé la vida por Él. Dios tiene sentido del humor. Mire, cuanto más te quieras separar del hermano que no lo bancás, más te va a juntar. Cuanto más diga, no, Señor, cuanto más lejos mejor, Dios más te lo va a pegar. Y vas a andar caminando y Él va a andar atrás tuyo. Y vas a estar en una célula y te lo van a enchufar en la célula. Y vas a ir al ungimiento y se va a sentar al lado tuyo. Y vas a ir a comprar un pancho y va a estar atendiendo el buffet. Y vas a tomar el colectivo y te lo vas a encontrar sentado en el mismo asiento donde estás vos. Y vas a ir al trabajo y están tomando gente y lo van a tomar el hermano. Y va a venir el pastor y le va a decir, ustedes dos, se quedan los dos a limpiar toda la iglesia. Y uno dice, pero ¿cómo? Es que cuanto más te querés escapar, más Dios te junta. No lo sabía, ahora me cayó la ficha. Cuanto más lo quieras aborrecer, cuanto más te lo quieras sacar de encima, Dios dice, más pegadito te lo voy a poner. Les voy a contar una historia que me costó la cena de esta noche, porque voy a hablar de mi suegra. Besito volador. Hace muchos años, yo tendría unos 10 años, no cuánto.
Yo tenía un gran amigo en el colegio llamado Carlos Catalino Ramírez, llamado para mí el Cata. Oh, el Cata. Carlos Catalino Ramírez era mi compañero y era el que se sentaba al lado de mi pupitre. Nos peleábamos, nos agarrábamos a las trompadas, nos copiábamos, jugábamos a la pelota en los recreos. Y un buen día Carlos Catalino Ramírez me dice, ¿por qué no hacemos la tarea juntos? Te invito a mi casa. Y aparezco en la casa de Carlos Catalino Ramírez. Y como yo les conté, cuando éramos niños, un peso representaba pan o representaba una leche. Jamás mi madre iba a comprar para matarnos los piojos. Éramos tan pobres que pasaba el basurero y le decíamos, bájenos 3 bolsas, por favor. Nunca teníamos bolsa para que se lleven, siempre le pedíamos que las bajen. Y entonces, imagínense, para matar los piojos era solamente así, y nos poníamos queroseno y le dábamos con el peine. Ni siquiera para comprar peine fino, le dábamos con el de bolsillo, pero con la parte fina. Los que eran gruesos, de grueso calibre, los piojos caían en el trapo y ahí se los podíamos matar. Los que eran menores de edad pasaban de largo. Y entonces me invita a Carlos Catalino Ramírez a hacer la tarea y de repente ahí yo me entero después a los años, en una reunión familiar me cuentan esta historia. Inocente de mí, imagínense lo que yo les voy a contar, me cayó como un balde de agua fría. Dice que yo estaba rascándome a 4 manos mientras hacíamos la tarea. Sí, es un 2. 2 más 2. Y me rascaba a 4 manos. Y atrás de Carlos Catalino Ramírez, yo estaba mirando hacia allí. Yo estaba mirando, él estaba frente a mí, pero detrás mío estaba una señora diciéndole al hijo. Yo no veía porque yo miraba para allá, pero ella estaba atrás mío. Yo no sé por qué, pero terminamos rápido la tarea. Y nunca más me invitaron. Pasaron los años. Y me entero, Carlos Catalino Ramírez termina siendo mi cuñado. La señora que estaba atrás así era mi suegra, que le dijo: no me traigas más a ese piojoso. No quiero que traigas más a ese piojoso a esta casa porque nos vas a llenar de piojos a todos. Y en un almuerzo familiar, mi cuñado Carlos Catalino Ramírez me dice: ¿te acordás aquella vuelta que vinimos a estudiar a casa? Sí, me acuerdo. Le dije: nunca más me invitaste. Y me dice: ¿sabés por qué no te invité? Por tu suegrita. Y ahí me cae la ficha. Era mi suegra la que no quería verme más. Y acordate, cuanto más te quieras separar de, más te los van a juntar. Así que es mejor que ames a tu hermano. Es mejor que ames a tu hermano. Porque quizás termina siendo tu pariente. Termina siendo tu consuegro, tu consuegra, termina siendo tu yerno, tu nuera. Mi suegra le decía: no me traigas más ese piojoso y nunca más. Y yo calculo que Dios desde el cielo diría, se reiría Dios. Y le diría a Miguel, a Gabriel, se ríe el jefe. Y la vería mi suegra. Y yo mandando mano. Y mi suegra se... Y Dios desde el cielo. Porque para Dios no hay tiempos.
Y Dios diría, si supieras que el piojoso va a ser tu yerno. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque cuanto más te quieras alejar de tu hermano, Dios te lo va a poner más junto. No sé. En realidad tenemos como inclinaciones a llevarnos mejor con unos que con otros. Es como aquel que te vende cosas. Quizás es el que peor te trata, pero es el que mejor precio te da. Y no puedes zafar de él. Es como el almacenero, o el panadero, o el verdulero. Quizás su trato no sea tan bueno, pero es la mejor verdura que tiene. Cuanto más te quieras alejar, más Dios te va a unir. Y la Biblia dice que todos aquellos que permanecemos en Él, dígame un amén, debemos amar a nuestros hermanos. Abrace a alguien, dígale, aparte de soportarte, te tengo que amar. Dígale, I love you. I love you. Te amo, dígale, te recontra amo, de verdad. Te recontra amo. Porque quizás te lo está acercando el Señor, ¿eh? Así que es una buena oportunidad para tenerlo a distancia. Te amo, decirle, te reamo. I love you. Sigue diciendo, pero el que, mire esta parte, el que ama a su hermano permanece en él. Dígame un amén los que aman a su hermano. Dice versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Wow. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Porque puede ser, te amo, hermano, yo te reamo. Le tuve que decir, tiene cansado. Le tuve que decir, La verdad que me tiene cansado, me tiene. Tu amor no tiene que ser de palabra ni de lengua. Tiene que ser de hecho. Segunda palabra importante es practicar. Diga conmigo, practicar. El practicar significa usar o ejercer alguna cosa continuamente. O también practicar o instruirse bajo la dirección de un maestro. El que peca, dice la Biblia, no ha visto a Dios. Perdimos. ¿Cuántos de los que están acá no pecan? Levánteme la mano. Los que no pecan. Estamos todos la ganchera. Miren lo que dice la Biblia, versículo 6. Todo aquel que permanece en él, ¿no qué? No peca. Todo aquel que peca no ha visto a Dios ni le ha conocido. ¿Cuántos no pecan acá? ¿Y cuántos conocen a Dios? Hay tres que conocen. Están así. Que la levanto, que no la levanto. Si la levanto me va a hacer pasar calor el pastor. Y si no la levanto, quedo como, ¿qué hago? ¿La levanto o no la levanto? ¿Cuántos conocen a Dios? ¿Y cuántos no pecan? Entonces usted no le conoce, porque la Biblia dice ahí. Dice, todo aquel que peca, ¿qué dice su Biblia? No le ha visto, ni ¿qué dice? Ni le ha conocido. Pastor, ahora estoy más confundido que perro con dos colas. ¿Cómo que sí? No se preocupe, ahora le voy a explicar por qué el apóstol Juan dice esto. El que peca no ha visto a Dios, ni tampoco le ha conocido. El que peca, pero no termina acá el pasaje, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo.
Y el que practica el pecado es del... ¡Ah! Pálalo. El que practica el pecado, ¿qué? Es del diablo, dice. Y ahora estoy más confundido, pastor, que antes, como perro con 3 colas ahora. Porque si dice que si peco, pero yo peco, que no le conozco, que no le he visto, pero encima que soy del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Y ahí está la palabra clave. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Diga conmigo, ¡ah! 1, 2, 3. No me. 1, 2, 3. ¡Ah! Porque estábamos todos en la ganchera. Dice que el que es de Dios no practica el pecado. Y practicar es usar o ejercer alguna cosa continuamente, o practicar o instruirse bajo la dirección de un maestro. Es decir, entonces, que el que practica, el que está ejercitando el pecado, porque hay pecados que son pecados conscientes o inconscientes, como en muchas oportunidades les enseñé, o el pecado que es voluntario o involuntario. La Biblia habla del practicar el pecado, de la persona que vive haciendo pecado, que permanece en la iglesia, pero vive pecando. Vive sin ese deseo de ir a Jesús a pedirle perdón. Es como que no tiene la necesidad de ir a Dios porque siente como que está todo bien. Esa persona no ha visto a Dios ni le ha conocido. Esa persona no es de Dios, es del diablo. Pastor, ¿qué dice San Juan 8:44? ¿Qué dice San Juan 8:44? A ver. Las palabras de la boca de Jesús. 8:44 dice la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Es decir, entonces, que el diablo mismo es mentiroso y es pecador desde el principio. El que peca no ha visto a Dios. ¿Cuántos no pecan? Todos. Pero ese pecado voluntario o involuntario. La respuesta está en el practicar. Levante su mano y diga conmigo: no debo practicar el pecado. Porque la inclinación hacia hacer lo malo, y el diablo te va a querer llevar al lugar de donde Dios te sacó. Oiga esa palabra. El diablo te querrá arrancar de la vida de Cristo para llevarte al lugar de donde Dios te sacó. Y si el diablo puede llevarte y esclavizarte, ya no pondrá una cadena, pondrá 5. Por eso el problema es que muchos no permanecen. La permanencia en la vida de una persona también está ligada a la práctica, al practicar nuestras acciones, la práctica de nuestra visión. Por ahí vio cómo son los hombres, o son los hombres que no conocen a Dios. Están con la esposa y no miran a nadie. O por ahí relojan así: ¿a quién miraste? No, justo estaba mirando al policía. ¿Qué policía? No, ya dio la vuelta el policía. Cuando están con la esposa se cuidan, porque ejercitaron su mente cuando está la esposa. Pero hay otros que ejercitan la visión siempre, porque saben que Dios siempre está. La visión, la mirada, se ejercita. Con la mirada se pueden decir muchas cosas, ¿o no?
Usted puede expresar odio. Puede insinuar cosas. Con la mirada puede expresar ternura. El ejercicio de la práctica de la visión y aún de las palabras. Uno puede ejercitar las palabras. Por eso cuando Pedro niega a Jesús, dice que Pedro va y se empieza a calentar en una hoguera, huyendo. Y de repente se encuentra con una mujer que dice, tú eres de ellos. Dice, no, mujer, no lo conozco. Tú estuviste con Jesús, ¿por qué hablas como él? Cuando uno tiene a Cristo, aún su habla cambia. Y uno habla como Jesús. Uno habla palabras de Dios. Uno ya no manda a pasear a medio mundo. Uno habla de manera distinta. ¿Cuántos sintieron ese cambio, esa metamorfosis en su boca, en su hablar? Es como aquellos que vienen de una provincia y automáticamente uno se da cuenta de qué provincia es. Hace muy poquito fuimos a Salta y entre nosotros yo le pedí permiso a este hermano para contarlo. Un hermano cordobés. Y entonces estaba una chica norteamericana ahí y él le dice a un hermano que sabe inglés, porque decían, ¿sabe inglés? ¿No sabe inglés? Y él decía, ¿no es cierto, mano? Y yo sé inglés. Y speak in English. Speak in English. Es decir, su tonada lo vendió. Era cordobés. Cuando vos hablás de las cosas de Dios, tu manera de hablar dice quién eres. Si practicas la verdad. ¿Por qué hay tanta gente que se confunde cuando ve falsos creyentes? Por supuesto que acá en Villa Bosch, como es una iglesia madre y es una iglesia abridora de nuevas obras, es una iglesia que hay gente que está metida en la obra de Dios. Gente con coraje y con agallas. Y se encuentra con gente que habla una palabra bien, dice, sí, porque Dios. Y uno dice, este dice que Dios existe. Porque el apóstol San Pablo dice que hay falsos hermanos. La permanencia y la práctica de una vida espiritual debe ser de todos los días. Dígame un amén. Debe ser de todos los días. El que hace pecado es del diablo, dice. ¿Cuál es el del diablo? El que practica el pecado. Pero todos pecamos. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Todos pecamos. ¿Cuántos pecan? Ahora, ¿voluntariamente o inconscientemente? Tenemos que ser creyentes no solamente en la iglesia, sino en la casa, en el trabajo. A veces sin hablar podemos ser buenos creyentes. La gente debe saber que hay algo especial en nosotros. Me contaba, ¿sabes? Yo soy de un peluquero, de un mecánico, trato de siempre, no me gusta andar probando porque uno aparece un día aparece con cabeza de huevo, otro día aparece con cabeza de triángulo, cambia de peluquero y te matan. Me acuerdo del primer día que me había mudado, me fui a un peluquero de la zona y el peluquero le había dado el tetrabrí, me casó y me dejó agujerear la cabeza por todos lados. Pero un peluquero. Y dice, hoy me estaba contando Juan Gávez que fue a la peluquería y le dijo, ¿sabes qué? La semana pasada estuvo Alberto. Dice, qué bárbaro, ¿eh? Yo no sé qué predica ese hombre, dice, pero es un tipo, dice, la verdad que yo lo quiero tanto, dice. Un italiano siciliano. Sabe que soy pastor, pero me dice, ¿sabe lo que me impacta de él? Su ejemplo, su respeto. Yo le dije, ¿eso te dijo Giovanni? Me dijo, sí, me quedé impactado. La vida de una persona debe permanecer en él, dentro y fuera de la iglesia. Y usted es de esos. Dígame un amén. Y si usted va a seguir permaneciendo en él y practicando la vida espiritual, denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso.
Aleluya. Mire, tercera palabra y termino. El ser. Y no estoy hablando del yogur, Ser. ¿Se acuerdan de Shakespeare? Ser, no ser. Ese sí que estaba del cráneo. No la agarro. Bueno. Ser. El ser habla de toda la vida de una persona. El ser espiritual, el ser corporal, el ser emocional. Todo de una persona habla el ser. Todo nuestro ser se ha rendido en ofrenda a Dios. El ser. ¿Ser qué? Ser de aquellos que permanecen. Pero mire lo que dice la Biblia en el versículo 1. Estoy terminando. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hijos de Dios, iguales. Es la condición de una fuerte decisión y de una determinación que va a marcar diferencia. No te hace practicar el pecado. ¿Y por qué? Porque estamos anclados en Él y tenemos la simiente de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el que peca deliberadamente y el que peca involuntariamente? Que el que peca involuntariamente tiene la simiente de Dios. Tiene la simiente de Dios. Y dice la Escritura que si tenemos la simiente de Dios, la semilla de Dios en nosotros, no practicamos el pecado. Por eso cuando uno cae, dice la Biblia, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Por qué? Porque corremos a la roca y le decimos, Dios, perdóname, porque hay una convicción de pecado. Y nos damos cuenta que algo nos falta. Pero aquel que está, pero peca y lo hace y se esconde, pero no se arrepiente, no ha conocido a Dios ni le ha visto. No lo ha visto. El que no puede amar a su hermano, ¿cómo va a amar a Dios? El que no puede amar a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Ame a su hermano, bendígalo. Romanos capítulo 8, termino con este pasaje como conclusión de mi mensaje. Romanos capítulo 8. Si hay algo que no puedo asegurarte, es que no vas a tener luchas. Romanos 8, 28, pasaje muy conocido y muy predicado. Y sabemos, lo damos como entendido, que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios aquí? Dígame un amén. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos ¿qué? Para que fuesen hechos ¿qué? Conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación o angustia. Cuando uno permanece en Dios puede pasar tribulación, angustias, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y escuche esto, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, cuando uno permanece en Él y practica la verdad, que ni la muerte, ni la pérdida de un ser querido, hay gente que pierde un ser querido y se enoja con Dios y lo abandona. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La verdad de la verdad es que cuando uno está en Dios, permanece en Él. No hay pecado, no hay lucha, ni tribulación, ni dificultades tan profundas que te aparten de Dios. Terminás ligado a Él, permaneciendo en Él. Queridos hermanos, ¿qué debo hacer para agradar a Dios? Permanezca, permanezca, permanezca. Practique la verdad, practique la palabra y sea el ser que Dios le llamó a ser, un hijo y una hija de Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Sea. Aleluya. Aleluya. Permanezca. ¿Va a permanecer? Y le voy a decir algo que quizás se me vuelva en contra, pero en realidad lo tengo que decir. A veces cuando una persona se va de una iglesia, a veces los ministros de Dios, digo se me vuelva en contra por lo que un ministro de Dios puede pensar, pero cuando viene una persona y me dice: pastor, ¿sabe qué? Siento que se cumplió mi ciclo. Los que me conocen de hace años saben que les doy la bendición y los envío con la bendición, porque entiendo que las almas son de Dios. Y si yo no estoy capacitado para ministrar a una persona, tengo que dejarla libre. Y hay personas que han sido atadas porque algunos le han dicho: si te vas de este lugar, te vas a morir espiritualmente, te va a ir mal. Como si el reino de los cielos fuera una iglesia en sí, o una denominación. Mire, las personas que tienen a Dios se pueden ir de una iglesia, pero nunca dejarán de congregarse y permanecerán en la verdad. Eso habla de permanecer. Pastor, ¿qué quiere? ¿Que me vaya? No, no quiero que te vayas. Quiero que te vayas conmigo al cielo, desde aquí. Pero estoy diciendo que la verdad te hace libre. Y a veces en el egoísmo o en el sentimiento de que no quiero que se me vayan, a veces algunos quedaron atados y se apartaron. Y quizás hay muchos que nos escuchan por radio creyendo que no pueden congregarse en ningún lugar porque están desterrados de la eternidad o de la vida eterna. No, tú permaneces en Dios y perteneces a un reino. Debes buscar un lugar donde congregarte, donde permanecer, donde echar raíces. La permanencia en Dios y la práctica de la verdad muestran tu ser. ¿Oyó esa palabra? Les di una perla. La permanencia en la vida en Dios y la práctica de la verdad en ti dicen tu ser, quién sos. Cuidado cuando entra en nosotros el conformismo de ir una vez cada tanto a la iglesia, de buscar a Dios de vez en cuando, o de tener temporadas de permanencia. Permanece, permanece, echa anclas y permanece. Me gustó este capitán, dejó una enseñanza para todos los capitanes, el del barco Ibiza. ¿Vio?
Mandó a todos a salvo, pero Él permaneció en el buque. Él permaneció. Eso debes hacer, permanecer. Dice que hay 3 clases de creyentes. Termino. 3 clases de creyentes. Y un hombre lo figuró de esta manera. Dice que él sacó un boleto en una diligencia hace muchísimos años, cuando esas diligencias eran empujadas por caballos, y decía: primera clase sale tanto, segunda un poquito menos y tercera más barato. Pero todos subieron a la misma diligencia. Y él dijo: al final me afanaron. Todos vamos sentados en la misma diligencia y no encuentro ninguna diferencia, solamente en el boleto. Pero cuando llegaron a un lugar montañoso, el que estaba manejando la diligencia dijo: los de primera clase se quedan sentados, los de segunda clase caminarán al lado de la diligencia, y los de tercera clase a empujar, muchachos. Esa era la diferencia. Y hay muchos que se quedan en la primera clase sentados. Hay otros que caminan al lado. La iglesia tiene que ser la de tercera clase, la que todos podemos empujar, la que todos podemos permanecer y ayudar. Permanezca, traiga a sus hijos aunque no les guste, tráigalos a la iglesia. Los tiempos que vamos a vivir en estos años son tiempos difíciles. Acuérdese lo que yo le digo: estos años que vienen van a ser tiempos muy difíciles sobre la faz de la tierra, y muchos creyentes van a claudicar en su fe. Usted permanezca. Yo lo quiero ver en el reino de los cielos. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo, por favor. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Dígale al Señor que usted va a permanecer a pesar de todo. A pesar que el marido no venga, que la esposa no venga, a pesar que los hijos se opongan, a pesar de que quizás haya personas difíciles de tratar, a pesar de que de mis problemas, de mis dificultades, a pesar, yo permaneceré en ti. Yo no me olvidaré de tu bondad para conmigo. Yo no me olvidaré de tu bondad. Yo no me olvidaré de cómo tú me rescataste, cómo vine, en qué condición vine. Yo no me olvidaré. Yo lo tengo presente. Por eso voy a permanecer. Yo me voy a jugar por ti, Jesús. Yo me voy a jugar el todo de mi vida, el todo por el todo. Yo no voy a retroceder un solo paso atrás. Yo sé lo que es el mundo sin ti. Yo lo he gustado, lo he probado y he sufrido las consecuencias. Yo sé lo que es vivir lejos de ti. Yo sé lo que es vivir en frustración, en dolor, en llanto, en amargura, en depresión, en soledad. Yo sé porque lo he vivido. Señor, puedo decir como San Pablo: ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, nada me va a separar ni me va a apartar de ti. Estoy anclado en ti, estoy sujeto a ti, estoy encadenado a ti de mi propia voluntad. Y he tomado la llave y la he tirado a lo profundo de la mar de mi propia voluntad. Aquí estoy, Señor. Permaneceré en ti, amaré a mi hermano, aún al más difícil de amar. Lo amaré y practicaré tu verdad, practicaré la verdad de tu palabra. Y seré el hombre o la mujer que tú quieres que yo sea, en el nombre de Jesús. Y así como un día hice un pacto contigo, hoy lo quiero volver a hacer, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.